Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Les saludamos como siempre en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Siempre contentos, agradecidos por todas las bondades de nuestro Dios para con nosotros. La Biblia dice que Dios nos colma de beneficios cada día. Eso dice el Salmo 68, y esa es una realidad, porque un beneficio muy grande que podemos tener hoy y que es un milagro es que estamos entre los vivientes. Dios nos ha guardado en todas las faenas, en todos los movimientos de este día, y esa es una señal, esa es una bendición, ese es un beneficio. Y por eso le agradecemos a nuestro Dios y le animamos a usted y le invitamos a que hay que vivir agradecidos con nuestro Dios y reconocer cada día su favor. Vamos a decirlo así, ese favor inmerecido, porque el Señor, después de salvarnos, nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo. Así es de que aún aquel que no conoce al Señor, Él le da la oportunidad para que pueda tener un encuentro con Él. Así es de que aquí estamos contentos con mi hermano Edwin, saludándole desde las instalaciones de la Iglesia Evangélica Getsemaní, con el firme propósito, con el deseo siempre de compartir la palabra de Dios, una palabra de edificación, de salvación, una palabra pues que nos dé sabiduría y nos pueda dirigir a tener un encuentro con nuestro Señor. Y hemos estado hablando en esta serie acerca de las necesidades, absolutas necesidades, pues que nadie puede negar ni decir que no tiene necesidad de eso que Dios pide y propone en cada uno de los segmentos que hemos estado hablando. Por mencionar algunos, hemos hablado del arrepentimiento. Todo el mundo necesita arrepentirse. Lo comprobábamos con la palabra de Dios en Hechos 17, 30 y 31. Hemos hablado acerca de la justicia, hemos hablado acerca de la humildad o la humillación, que debemos de volvernos como niños, y en todos esos segmentos el Señor ha dicho que si no se ajusta a esas exigencias, a esas demandas de la justicia divina del cielo, no podemos ser salvos, no podemos entrar en el reino de Dios, no podemos ir con Dios al morir o en aquel día que Él resucite a todos los muertos, porque dice que va a haber resurrección de justos e injustos. Por eso Pablo dice una palabra en Hechos capítulo 24, me parece que es, donde él dice, por esto, dice, procuro, dice, tener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección de justos e injustos y cada uno recibirá su recompensa. Y por eso el Señor nos habla, y vamos a llamarle así, que son requisitos divinos, son requisitos del cielo, requisitos del reino de los cielos, y el que lo ignore, el que lo deseche, el que lo tenga en poco, pues no va a alcanzar la salvación ni va a poder entrar en el reino de los cielos. Y hoy tomamos del Evangelio según San Juan, que es el cuarto Evangelio, y en el capítulo 3 vamos a hablar de una necesidad. Y todo lo que hemos estado hablando de esos requisitos divinos, todos son
universales, podemos decir, o sea, para toda la humanidad. Como hemos tratado brevemente de explicar, que las leyes para el pueblo de Israel, habían unos 613 mandamientos, parece, para la nación hebrea, y eso era para ellos. Pero el Señor también le da 10 mandamientos al pueblo de Israel, que ya no solo era para Israel, sino esto es universal para toda la humanidad. Porque en esos mandamientos, ahí enseña a amar y a respetar a Dios, a obedecerle, pero también en esos mandamientos hay algunos mandamientos, o quizás la mitad, que tienen que ver con el derecho a la vida, con el respeto a la vida, y eso todo, o sea, eso se le exige a todos los seres humanos. Así de que eso es universal, eso es para toda la humanidad, mientras que algunas cosas, por citarle algunas como la circuncisión, era para el pueblo de Israel y muchas cosas más. Pero esos mandamientos llamados el Decálogo, eso era universal o es universal, y eso nunca tiene fecha de vencimiento, esa palabra del Señor. Por eso cuando el Señor dice, hasta que pase, dice, el cielo y la tierra, dice, pero ni una tilde, ni un punto de la ley, dice, dejará de cumplirse. Entonces, ya esa es su palabra, ya eso es lo que toca a toda la humanidad. Entonces ahora vamos a leer de esta necesidad que Jesús le habló a un hombre, y a alguien el Señor le dice o le habla o le enseña, pero no es algo privado, no es algo limitado. Esto es para toda la humanidad, es necesidad de todos los seres humanos. Entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 8 vamos a leer. Dice así el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1, dice, lo leemos en el nombre de Jesús nuestro Salvador, para la gloria de nuestro Dios el Padre, esperando que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, y que el Espíritu Santo de Dios, al escuchar usted que no es salvo esta palabra, le traiga convicción a su corazón, a su vida, y le haga sentir la necesidad de arrepentimiento, de un cambio de vida, de una regeneración, de una renovación y de un nuevo nacimiento. Entonces aquí dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, Rabí es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí tenemos esta porción de la palabra del Señor preciosa, donde encontramos uno de esos tantos requisitos divinos de nuestro Dios para los seres humanos, a los cuales debemos de ajustarnos o ajustarse el ser humano. No es Dios el que se va a someter y a ajustar a nuestros deseos, ni a lo que pensemos, ni lo que digamos, ni lo que querramos establecer. Él ha puesto su ley y su ley es inamovible. Su ley no cambia. Él ha dado su mandamiento y todo el que no obedece, todo el que ignora la palabra del Señor, todo el que no se esfuerza por cumplir esas exigencias divinas, pues no podrá ser salvo. Y el anhelo de todo ser humano y la ilusión de todo ser humano, no importa la condición de vida que tenga en esta tierra y en qué condiciones haya muerto, lo sabemos, lo escuchamos, yo lo oigo cuando he asistido a ayudar, a acompañar a personas que han perdido a un ser querido, pero que no era salvo. Estas palabras yo las vengo oyendo desde pequeño. Que Dios lo tenga en su santa gloria, que descanse en paz. Pero ¿cómo puede la gente anhelar, creer, asegurar eso, si hemos leído en los segmentos, en cada uno de esos requisitos, que el que no se ajusta a ellos no puede entrar en el reino de Dios? Y hoy hemos leído también donde dos veces el Señor, y lo vamos a comentar, en una ocasión el Señor le dice a Nicodemo de que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero en la segunda ocasión le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿por qué comentamos eso? Porque es necesario, es importante, porque todo mundo anhela ir al reino de Dios, ir con Cristo, ir al cielo y entrar en el reposo y descanso eterno o alcanzar la vida eterna que Dios ha prometido desde antes del principio de los siglos, porque así lo dice la Biblia, la palabra del Señor en Tito 1:2, y dice que Dios, que no miente, es el que prometió esa grande bendición. Pero no puede la gente alcanzar eso si no hay un arrepentimiento, si no hay un sometimiento, si no hay una humillación, si no hay una justicia que sea agradable delante del Señor y que sea superior a la de los religiosos de aquel tiempo. Entonces, mucho menos si no hay un nuevo nacimiento. Esto involucra arrepentimiento, un cambio de vida, una renovación, un cambio en el cual las cosas viejas tienen que dejarse atrás, a un lado, pasar a la historia y comenzar a hacer cosas nuevas, cosas buenas que son agradables delante del Señor. Entonces, Pablo dijo a los Gálatas estas palabras, que en Cristo dice, ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo que estamos hablando, la necesidad que tiene
el ser humano. Entonces, comencemos por esta primera palabra que el Señor le responde a Nicodemo. Dice que el hombre llega, él había reconocido de que Jesús no era un hombre cualquiera, un hombre normal como cualquiera de los demás profetas. Y el reconocimiento que él le hace era difícil que se lo hicieran a cualquier ser humano, aunque fuera líder religioso en Israel. Pero él viene de noche, él era un principal, era un maestro en Israel, conocedor de la ley, uno de los 70 que componían el Sanedrín, que juzgaban a Israel religiosamente y también políticamente, daban sentencias, ellos estaban autorizados. Y por eso él es sorprendido por la respuesta que le da el Señor a lo que él llega a decirle en esa noche. No quiso ir de día, quizás por temor a qué dirían de un principal, de un maestro y de un religioso, y yéndole a preguntar a alguien como Jesús, que el pueblo de Israel no lo reconocía. Ellos habían llegado a decir que sabían quién era Moisés y de dónde Moisés había venido, pero dijeron, pero no sabemos ni de dónde ha venido. Otros dijeron en una ocasión, de Galilea podrá salir algo bueno, porque Galilea era una región que tenía mala fama. Ahí se habla de que predominaban la oscuridad y las tinieblas, pero el profeta Isaías, él anunció, y Mateo lo recoge de Isaías y dice que a los galileos, a esa región de los gentiles, luz les resplandeció, porque allí en Nazaret, ahí se creció nuestro amado Salvador Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios. Por eso es que aquellos dijeron, de Galilea podrá salir algo bueno, porque al que le dijeron estas palabras, hemos encontrado, le dijo, aquel del cual escribió Moisés. Y ahí es donde él dijo, de Galilea podrá salir algo bueno. Y los fariseos ya en sus debates dijeron que juzgaran y miraran la historia, que si alguna vez se había levantado algún profeta de Galilea, pero Jesús era el profeta no solo de Galilea, de Nazaret, de Jerusalén, y él lo afirmó que era profeta porque él dijo cuando lo llegaron a tratar de intimidar, que se fuera porque Herodes lo iba a matar, él dijo, díganle a esa zorra que hoy y mañana hago milagros y el tercer día termino mi carrera o mi ministerio o se acaba mi vida, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso quiere decir que él estaba diciendo que era profeta y la Biblia lo dice, porque la gente cuando vieron las obras y los milagros que él hacía, dijeron, un gran profeta se ha levantado en Israel, porque los profetas se conocían y eran una de sus señales que hacían prodigios, hacían milagros. Dios trataba con ellos y les entregaba mensajes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué comentamos todo esto de nuestro amado Salvador? Porque Él es todo para nosotros. A Él Dios lo envió para salvar a la humanidad y Él es el que le dijo a Nicodemo este requisito divino. Entonces, fíjese lo que dice. Es importante meditar en la palabra del Señor. A lo que le dijo en el verso 2, en el 3 responde Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces miremos esta primera parte. ¿Qué significa no puede ver el reino de Dios? Fíjese, el reino de Dios en su inauguración
pues como todo, ¿verdad?, tiene un principio, se introdujo el reino de Dios en esta tierra y comenzó a ser anunciado por Juan el Bautista y fue introducido por nuestro Salvador Jesús, hablando del arrepentimiento. En aquel segmento del arrepentimiento, leíamos en Marcos 1, 14 y 15, donde Jesús, su mensaje fue el arrepentimiento, invitando a la gente a creer, porque el reino de los cielos o el reino de Dios se había acercado. Entonces, aunque Dios, la Biblia dice que es rey eternamente, más en estas condiciones iniciaba una nueva era, un reino que estaba siendo anunciado e introducido. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo, no puede ver el reino de Dios el que no naciere de nuevo, porque es una necesidad. Entonces, para esto vamos a leer lo que Lucas dice en el capítulo 16, y verá que lo que allí dice tiene conexión con esto que estamos comentando. Mire, dice en el verso 16, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces el reino del Señor tuvo una introducción, tuvo un inicio. Y cuando Jesús le dice a Nicodemo que si no nacía de nuevo no podía ver el reino de Dios, significaba que no podría verlo ni en sus inicios, ni en su consumación ya en la eternidad, que eso lo encontramos en el capítulo 25, 34 de Mateo, y compárelos. Ya despacio lea, reflexione en lo que estamos comentando. Fíjese, hemos hablado del inicio, de la introducción del reino. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Porque cuando se gusta el nuevo nacimiento, como somos perdonados, somos limpiados, somos liberados, el entendimiento se abre para comprender las Escrituras y podemos conocer y entender la voluntad de Dios, y no solo eso, sino luchar y esforzarnos por practicarla y por vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, en Mateo 25, verso 34, fíjese, aquí ya es la culminación de ese reino que se inició después que Juan predicó en el desierto. Por eso Jesús dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y desde entonces, le dice el Señor, al reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces Jesús le estaba diciendo que no podrían ni verlo ni entenderlo si no tenía un nuevo nacimiento. Por eso, hermano y amigo, la importancia de un nuevo nacimiento. Por eso el Señor, con toda autoridad, con toda propiedad y derecho y seguridad, le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Si no hay un nuevo nacimiento que incluye, vamos a estarlo leyendo en algunos versículos, quizás hoy o en otra vez, ojalá que ahora. Entonces aquí dice, ni en su introducción, ni en su principio, ni en la consumación en la eternidad, porque mire lo que dice aquí. En el verso 34 es el que he escrito, pero en el 31 habla del juicio de las naciones.
y se habla del juicio de las naciones, es porque allí ha terminado todo el tiempo, la oportunidad, el periodo de gracia para ser salvo. Por eso es que hoy urgentemente el hombre, la mujer, el ser humano necesita nacer de nuevo, necesita arrepentirse, necesita humillarse. Entonces en el verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. No se olvide que en este trabajo que estamos haciendo de estos segmentos, de estas enseñanzas, que por cierto el tema pues general de este trabajo que estamos haciendo es trayendo pues consuelo al alma. Hablamos en una ocasión de la separación final y leíamos estos versos, y aquí se cumple porque será la consumación de este reino del cual está hablando el Señor a Nicodemo. Fíjese, dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y aquí está lo de la consumación en la eternidad de este reino. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjese, hay que ponerle atención, porque en la segunda parte Jesús le ha dicho a Nicodemo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero, ni verlo, ni entenderlo, ni conocerlo. Por eso muchos de ellos no entendieron. En San Lucas está escrito esto que le voy a mencionar. Los fariseos le preguntaron, y los saduceos, al Señor, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Y Jesús les dijo: el reino de Dios, les dijo, no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, o míralo aquí, míralo allá, porque el reino de los cielos, les dijo, entre vosotros está. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de él, porque él había introducido esa nueva era y con él se había inaugurado e introducido el reino de Dios, el reino de los cielos en la tierra. Por eso el mensaje de Juan era tajante, era duro, era fuerte, y mandaba a que tuvieran un verdadero arrepentimiento los religiosos, anunciándoles que el hacha estaba puesta al tronco del árbol para derribarlo y echarlo al fuego si no daba frutos. Entonces, ellos no entendieron. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo: si no nacen o no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y ya en el verso 5 él le ha dicho: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermano querido, amigo, amado, se necesita un cambio de vida, se necesita un nuevo nacimiento, se necesita hacer, como se dice, un borrón a aquello que no sirve y comenzar una cuenta nueva y seguir adelante sin mirar a los lados, sin mirar hacia atrás, porque dice que todo el que mira hacia atrás, al poner las manos en la mancera del arado, si mira atrás, dice que no está apto para el reino de los cielos. Y eso se ilustra muy claro cuando se está surcando la tierra
Si el arador que va conduciendo, dirigiendo a los bueyes, se distrae y mira para otro lado, los bueyes echan torcido el surco. Y por eso es importante que al nacer de nuevo hay que mantenernos en esa vida nueva que Dios nos da y le da a cada uno que viene al conocimiento de la verdad y que acepta a su Santo Hijo y que recibe el perdón de pecado. Entonces aquella gente no entendió quién era Jesús. Hasta el día de hoy están esperando a un Mesías que vino poquito más de 2000 años o hace unos 2000 años, y ese Mesías es Jesús de Nazaret, el Santo Hijo de Dios, el Cordero de Dios, nuestro amado Salvador, a quien tiene que recibir todo ser humano si quiere ser salvo y quiere ver el reino de Dios y entrar en él y ser un morador de ese reino eterno del cual anunció Daniel en el capítulo 2, donde dice que es un reino sempiterno, un reino que no es transitorio, un reino que no es temporal. ¿Y sabe qué es lo lindo, lo precioso? Dice que será dado al pueblo de los santos. Así de que usted es uno de esos invitados. Usted está invitado y hay un lugar reservado para que sea uno de esos moradores, porque dice que los que hayan sido salvos andarán a la luz de nuestro Señor, porque dice que el Cordero será la lumbrera y no habrá más aflicción. Por eso es importante el nuevo nacimiento, porque lo que el Señor ofrece no es poca cosa, no es algo ni nada barato que se pueda conseguir usurpándolo con engaños, mintiendo. No, se necesita arrepentimiento, un nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces hemos mirado el inicio y la consumación ya en la eternidad de ese reino aquí en el pasaje que hemos leído. Pero hay algo más, porque es que es necesario el nuevo nacimiento. Mire, en Efesios capítulo 5, por eso es que nosotros, por supuesto, pidiéndole gracia a Dios, pidiéndole sabiduría y con amor, decirle la verdad al pecador para que se arrepienta. Mire, no es casualidad que lo que vamos a leer haga alusión a ese reino del cual Jesús le dijo a Nicodemo que si no nacía de nuevo ni lo podía ver, mucho menos entrar si no nacía del agua y del Espíritu. Entonces, en el capítulo 5 de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en el verso 5, ese es el que he escrito, pero le voy a leer desde el verso 1, porque el tema del capítulo es andad como hijos de luz, y esto es lo que debe de hacer todo el que ha gustado el nuevo nacimiento. Ha nacido de nuevo, es nueva criatura y se va a mantener como tal, nos vamos a mantener y conducir como tal. Entonces dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Acuérdese que todo el que recibe a Jesús, Dios lo toma como su hijo, todo el que nace de nuevo. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí dice ya los impedimentos o lo que no permitirá o los estorbos para entrar en ese reino. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Por eso es que el creyente debe de renunciar a todo
lo que tiene que ver con el pecado y la vida antigua. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y aquí está el mensaje para estos 4 versículos anteriores. Porque sabéis esto. Ellos lo sabían, Pablo se los había enseñado, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso Pablo les dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué cree que Pablo les ha dicho esto en el verso 6? Porque a lo mejor estaban oyendo palabras lisonjeras, halagüeñas, de amor fingido, tolerando pecados, tolerando conductas desagradables delante del Señor, aquellos líderes religiosos. Y Él les dice a la comunidad que Él está instruyendo, Él les dice que no se dejen engañar, que no sean engañados con palabras vanas. Porque por esas prácticas que menciona el verso 5, viene la ira de Dios. Por eso, ninguno que siendo fornicario, idólatra, avaro, malviviente y que está lleno de inmundicia, dice que no puede heredar el reino de... Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así de que el reino de Cristo es el reino de Dios, el reino de Dios es el reino de Cristo. Así de que hay requisitos que llenar, no es solamente si me muero mal, me muero en pecado, me van a rezar 9 días y después 9 años y con eso se resolvió. No, señores, se necesita un nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento involucra arrepentimiento, la renuncia de una vida que ha sido desagradable delante del Señor, que la Biblia, como leíamos acerca en el segmento del arrepentimiento, Dios deja pasar por alto esos tiempos de ignorancia en las que vive el pecador, pero le está demandando un arrepentimiento porque viene juicio sobre esta tierra, viene juicio para cada uno que no quiso obedecer ni se arrepintió de sus pecados. Por eso es que el Señor le da la oportunidad a la gente, le tolera, no vamos a decir le acepta, y ni le tolera en el sentido de no, está bien y al final estarás conmigo. No, porque el ladrón, para recibir de Jesús aquellas palabras, lo reconoció y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero antes él había reconocido su condición miserable, su culpabilidad, y después de eso es que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Desde ahora tienes perdón, desde ahora tienes salvación, desde ahora tu nombre queda inscrito en el libro de la vida. De allí el ladrón, el perdón de Jesús no lo iba a librar de la muerte física. La suerte estaba echada por las violaciones que le había hecho a la ley romana. Él iba a morir, pero ahora iba a morir con esperanza, como muere con esperanza todo el que en vida renuncia a la vida pecaminosa y gusta esa experiencia del nuevo nacimiento, queda apto para entrar en el reino de los cielos y heredar el reino de los cielos. Le recuerdo
no le voy a leer, pero le recuerdo lo que dice Pablo a los Corintios en 1:6-9. Ahí hace la lista de los que no heredarán el reino de los cielos. Ahora se da cuenta que sí es necesario un nuevo nacimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno y su misericordia es grande y es para siempre. Ahora, ¿de qué se trata este nuevo nacimiento? Es un nacimiento espiritual, porque hasta Nicodemo, siendo maestro y principal, le preguntó a Jesús, o se preguntó y dijo: ¿cómo puede un hombre siendo adulto, siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Entonces, usted seguirá siendo la misma persona, con los mismos años, y los años se irán aumentando, las fuerzas se irán acabando. Usted no se volverá un niño recién nacido, pero se volverá una nueva criatura en términos espirituales, porque su vida antigua, su vida vieja, sus cosas malas han pasado. Eso significa un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual que requiere arrepentimiento y práctica de nuestra fe, de nuestra profesión, perseverancia para no volver otra vez al camino de donde el Señor nos encontró y nos sacó, para darnos nueva vida y darnos esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que Jesús, vamos a volver al capítulo 3 de San Juan. Mire, lo que dice Jesús en el verso 5, lo vamos a comparar con Ezequiel, y ahorita le voy a citar a Ezequiel. Respondió Jesús, después de lo que Nicodemo se preguntaba, que cómo podía, siendo viejo, entrar en el vientre de su madre otra vez y nacer. Respondió Jesús: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, seguirá siempre esa vida antigua, esa vida vieja, porque no han habido cambios, no ha habido regeneración. Pero él dice: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí el Señor vuelve a hacer énfasis en la necesidad. En el 7 dice: no os maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, la Biblia dice que una de las funciones del Consolador, del Espíritu Santo, al venir a la tierra para estar con su iglesia, con los creyentes, es guiar a toda la verdad. Es enseñar, es recordar. Entonces el Señor hace la comparación del viento, que lo vemos, nosotros vemos que se mueven las copas de los árboles, las ramas, que se mueven, hay veces los objetos arrastrados por el viento, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y el Señor compara al nacido por el Espíritu Santo de esa manera, porque ya no vamos donde decimos ni donde queremos, sino donde nos guía el Señor con su Espíritu Santo. A Pedro, en los últimos capítulos del Evangelio según San Juan, de este libro que estamos leyendo, él le dice, Pedro le dice: cuando eras más joven, ibas donde querías y te ceñías, le dice, pero cuando seas viejo, le dice, otro te ceñirá y otro te llevará y te conducirá. Entonces dice que le estaba hablando de la muerte o cómo iba a terminar.
Y en verdad nosotros, cuando ya le pertenecemos a Dios, ya no nos mandamos solos, ya no podemos decir yo hago lo que yo quiera, porque estamos llamados a hacer la voluntad del Señor. Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ni siquiera sabemos a dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer o qué nos va a mandar a hacer el Señor, pero si obedecemos, nosotros vamos a salir bien. Ahora le voy a leer lo que le mencioné de Ezequiel respecto a lo que dice el verso 5 del agua y del Espíritu. Dios le promete esto a su pueblo Israel, pero no es solo para ellos, es para toda la humanidad, es para todos nosotros, porque es una necesidad mundial, general, para todos los seres humanos. Y en esta ocasión el Señor les hace este anuncio, esta promesa en Ezequiel capítulo 36, verso 25, porque es una promesa a Israel reflejada en ellos, pero expandida y extendida a toda la humanidad, esa promesa. Por eso es que a Nicodemo se le ha dicho eso, y no es solo a Nicodemo ni a Israel, es a toda la humanidad. Por eso, cuando yo medito en lo que Dios hizo en favor de su pueblo, no solamente lo hizo por ellos ni para ellos, sino que extendió su gran misericordia y su gran salvación a todos los términos de la tierra. Por eso el profeta Isaías ha anunciado: y verá toda carne la salvación de Dios, o la salvación de Jehová. Entonces lo que yo les quería decir al meditar es esto: Dios tomó a un pueblo de entre todos los pueblos, que la Biblia lo llama el más insignificante de los pueblos. Comenzó de un hombre y una mujer estériles que no tenían hijos, pero como dijo Juan el Bautista, que Dios podía levantar hijos a Abraham aún de aquellas piedras, si no se querían arrepentir los fariseos. Y el Señor también ha dicho palabras semejantes cuando le dijeron al Señor: mira, manda callar a estos que están gritando, porque el pueblo decía: Hosana, Hosana al Hijo de David, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús les dijo: si estos callan, les dijo, las piedras van a hablar. Y por eso es necesario hablar la palabra del Señor, un mensaje pues de salvación, de edificación, de bendición y de ayuda. Entonces, en Ezequiel, el Señor hace esta promesa y les dice en el verso 25 del capítulo 36, y allí va a ver el versículo que está alineado con el verso 5 de Juan capítulo 3. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Aquí está hablando de la nueva creación, de la nueva criatura, del nuevo nacimiento. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y pongáis por obra, y los pongáis por obra. Entonces, si este proceso no lo pasa el ser humano, no puede ser salvo. No es palabra ni cosa de nosotros el que le estemos impidiendo ni queriéndole privar de esa bendición. Es que aquí lo dice, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y aquí está diciéndole claramente al pueblo de Israel que para ser aceptos
recibidos por Él, Él mismo tiene que hacer una obra de limpieza, de purificación, de expiación, y solamente el Señor lo puede hacer. Ninguna cosa inventada ni creada, ninguna doctrina, ninguna enseñanza de hombres, ninguna de esas cosas puede cambiar y limpiar la vida del pecador y hacerlo apto para entrar en el reino de los cielos. Solo la obra de Dios en el corazón, en lo interior. Por eso es que a Nicodemo Jesús le habló de una revolución interna que debía de sufrir para que hubieran cambios, lo que necesita cada uno de los seres humanos en este mundo, si quiere entrar en el reino de los cielos, si quiere ver la gloria de Dios de otra manera. Estos son los requisitos divinos, mi hermano y mi amigo, no son nuestros. ¿Qué somos nosotros para pedirle semejantes cosas que no tenemos, sino que las necesitamos y vamos a ajustarnos a ellas como todos los seres humanos necesitados? Entonces Dios comenzó con un pueblo y extendió su gran salvación hasta lo último de la tierra. Fíjese, Dios primero llamó a un hombre y a una mujer, les dio un hijo, y de ese hijo se hizo una simiente, que es el pueblo de Israel, y de esa simiente salió el Hijo de Dios, que es la verdadera simiente. Y después de eso, el Señor les visitó en Egipto, trayéndoles gran salvación. Y después de introducirlos en la tierra de Canaán, les envió a su santo Hijo, y dice que no lo recibieron, porque dice que Él vino a lo suyo. Israel es de Dios, Israel es la heredad de Dios, es un pueblo favorecido y bendecido. Claro, hoy necesitan arrepentimiento como todo el resto de las naciones, pero Dios todavía tiene tratos muy especiales con ese pueblo, y si no, no hubiera sobrevivido a todos los intentos de Satanás, vamos a decirlo así, por medio de los enemigos, por medio de las naciones, que han querido borrarlo del mapa, y hasta el día de hoy vociferan aquellas mismas voces del Salmo 83, amenazando con destruirlo. Entonces Jesús vino a ellos, y después de venir a ellos, Dios extendió su gran misericordia. Por eso dice que descubrió su brazo ante todas las naciones. ¿Qué brazo? Un brazo gigante con músculos. No, sino su diestra salvadora y su gran poder para redimir a todo el que acepte esa bendición del perdón y de la salvación. Y por eso hoy nosotros aquí con mi hermano tenemos la dicha de anunciar al Dios vivo y de ser hijos de Él, adoptados por medio de su Santo Hijo. Por eso es que le animamos, le exhortamos, porque exhortar es animar a que usted también acepte a Jesús, para que usted guste un nuevo nacimiento y usted tenga derecho de entrar por las puertas de la ciudad, porque dice que ninguna cosa inmunda, sucia, que haga abominación y mentira, entrará en las puertas de la ciudad, sino solo los que están lavados con la sangre del Cordero de Dios. Aquella sangre que fue derramada en la cruz, esa es la que limpia el pecado más bajo, más vil. Esa sangre es la única que purifica. Por eso Juan dice en el capítulo 1, verso 7 de la primera carta, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se da cuenta, mi hermano y mi amigo, que es necesario un nuevo nacimiento, requerido por el dueño de nuestras almas, requerido por el Creador. Es un requisito, un decreto divino
enviado desde el cielo, y el que no lo acepte, pues no podrá entrar en el reino de Dios, no podrá ser salvo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es un nuevo nacimiento? Un cambio de vida. Aquí dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. En el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y no puede suceder eso en un ser humano si no gusta ese nuevo nacimiento. Pero le voy a leer abarcando unos versos anteriores para que veamos el amor de Dios. Dice en el verso 14, porque el amor de Cristo, 2 Corintios 5, 14, para llegar al 17, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe o nos obliga, nos presiona, en otras palabras, eso quería decir Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y aquí viene el cambio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí está el amor de Dios. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién fue la iniciativa? Fue de el Padre Celestial, que en la eternidad Él planificó o elaboró esto para que nosotros fuéramos salvos. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así es de que ese es el amor del Padre, ese es el amor de Dios. Ha reconciliado a los que ya son salvos con Él mismo, y el medio es su santo Hijo amado Jesús, Cristo. Por eso Él dice en San Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Así de que no le podemos buscar por ninguna otra manera. Y sigue diciendo: y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y cuando dice no tomándole en cuenta al mundo sus pecados, lo podemos asociar con lo que Pablo ha dicho también en Hechos 17, 30 y 31, que Dios había dejado pasar por alto los pecados de esa ignorancia, pero demandando un arrepentimiento, como el segmento de hoy habla que demanda a Dios un nuevo nacimiento. Yo quiero decirle, mi hermano y mi amigo, que usted lo necesita, yo lo necesito, todos los seres humanos lo necesitamos, y no cuesta nada, solamente humillarnos, arrepentirnos, y Dios nos ayudará y nos dará un cambio en nuestra vida. Lo dejamos hasta aquí, esperando que nuestro Señor Jesús le bendiga, que el Padre lo proteja, que el Espíritu Santo le traiga convicción en lo más profundo de su corazón, y usted pueda buscarle a Él. Que Dios lo bendiga.